Perfecto, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe a buscar una escritura en Proverbios. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice así: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es, dice el versículo siguiente, humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así es que la soberbia nunca trae buenos resultados en las vidas de las personas, pero la soberbia permite que el creyente nacido de nuevo le abra las puertas al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. Porque la gracia del Señor, la fe del Señor, la palabra del Señor, el Espíritu de Dios no pueden operar cuando el hombre tiene soberbia. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia no proviene de fe, así es que es pecado. ¿Y por qué estamos hablando de la soberbia? Porque vemos y quisiera que recordemos un poco acerca de lo que hemos estado aprendiendo de la historia de Elías. Dice la Escritura que las cosas que fueron escritas y que están reveladas en el Antiguo Testamento nos sirven para aprender, nos sirven para ser instruidos, para ser enseñados, inclusive redarguidos o corregidos o amonestados con la palabra. Y vemos a Elías, un hombre que estaba en lo más alto de su ministerio cuando Elías cerró los cielos y no llovió y después habló y llovió 3 años y medio después, cuando Dios con poder lo sostuvo, le dio alimento, resucitó al hijo de la viuda. Nunca antes había resucitado nadie a través de alguien hasta ese momento descrito en la Biblia. Es decir, Dios usó de una manera gloriosa y poderosa a Elías. Elías después recuerde que retó a los profetas del demonio, los profetas de Jezabel, de Baal, respecto a ver quién era Dios, y Dios se manifestó a favor de Elías. Dios protegió a Elías y Dios confirmó que Elías era profeta, y confirmó Dios su nombre y se glorificó a sí mismo ante el pueblo de Israel. Mismo Elías, con autoridad y poder, destruyó a todos los profetas de Baal, porque estos eran personajes que prácticamente estaban endemoniados. El mismo rey Acab, el rey de Israel, respetaba a Elías, pero no así la esposa de Acab, que era Jezabel, que era prácticamente un demonio. Y esta mujer, después de que Acab le platica todas estas cosas que habían sucedido, esta mujer le manda un mensaje a Elías y le dice que lo va a matar. Y Elías, estando en la gloria de su ministerio, por decirlo así, se amedrenta, abre su corazón al mensaje intimidatorio, diabólico de Jezabel. Y hemos aprendido, por un lado, que nosotros también tenemos la palabra del Señor, la cual podemos poner en nuestra boca. Y cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra boca, no solo estamos poniendo lo que Dios ya dijo en nuestra boca, sino estamos armonizando con el poder de su palabra. Y Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que no solo Elías tomó una palabra del Señor, pero tú y yo tenemos tanta palabra y tanta bendición con la cual podemos caminar seguros y hablar, no para condenación, pero para salvación, no para juicio, sino para perdón, para predicar el evangelio. Y así como Elías fue sustentado de una manera milagrosa, tú y yo podemos movernos en el poder de Dios, porque en la vida de Elías no fue Elías ni sus méritos los que provocaron tan grandeza o tal grandeza. Así, en nuestras vidas, tú y yo no tenemos los méritos, ni somos quienes, pero por gracia, Dios nos escogió y nosotros dijimos que sí, y nos hizo hijos, y porque somos hijos recibimos, aunque no lo merezcamos, lo creemos, lo recibimos y podemos vivir en la misma gloria.
no de Elías, pero en la gloria de Jesús, en la gloria que Dios nos llamó a nosotros para vivir en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios. Pero la soberbia puede causar estragos en la vida de cualquier persona, inclusive en la vida de aquellos que están siendo usados y que están creyendo en la palabra. Puede haber un desliz y cuando hay soberbia, cuando crees que tú eres el único, cuando crees que solo tú estás siendo usado de una manera gloriosa y crees que es a través de ti o por causa tuya, entonces viene la soberbia y entonces viene la altivez y la caída es muy fuerte. Así le sucedió a Elías. Resulta que Elías se creyó. Elías quizá pensó que solo él, recuerde que dice Elías, tengo un celo de Dios porque solo yo he quedado. No es cierto. El mismo sirviente del rey había escondido a 100 profetas de Dios. El mismo Dios dice en su palabra que había reservado a 7,000 profetas. Así es que Elías, por dejar amedrentarse y por la soberbia, permitió que ya no pudiera andar en la voluntad de Dios, pero en la voluntad de su carne. Y entonces vemos am, cómo Elías se va a un monte donde Dios le dice, al monte de Oreb, al monte Sinaí, y Dios manifiesta terremotos, viento y fuego, pero Dios no estaba ahí. Después un silbo apacible. Es decir, no es en lo espectacular, sino en la intimidad que Dios nos habla. Y entonces Dios le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Solo yo he quedado, dice Elías. Todos han muerto, pero ¿cómo? Si él acababa de triunfar ante los profetas de Baal y todos habían muerto y el pueblo de Israel estaba a favor de Elías, inclusive el rey. Y una vez más, Dios le vuelve a decir, Elías, ¿qué haces aquí? Y esa pregunta nos debemos hacer tú y yo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás ahí como Elías? ¿Donde no hay bendición? ¿Donde no se requiere fe? ¿En la comodidad? ¿En la incredulidad? ¿En la depresión? ¿En los problemas? Hay muchas personas que no se esfuerzan en la gracia, no creen en la palabra, no permanecen en la palabra, no quieren caminar en la fe y quieren que de buenas a primeras las cosas se resuelvan en sus vidas. Y permanecen pasivos en un lugar en donde no hay bendición. Pero para que tú te apropies de lo que Dios ya te concedió por gracia, necesitas creer. Y esto es semejante a permanecer pasivos o moverte allá o allí donde Dios tiene la bendición. La fe tiene que ver con dar un paso y no quedarte ahí donde estás pasivo en la incredulidad, pero moverte allí o allá donde Dios está diciendo que vayas. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos o simplemente estamos perdiendo el tiempo? Déjame decirte algo muy importante. No hay tiempo que podamos perder. Prácticamente los tiempos se han acabado. Así es que nadie puede darse el lujo de decir, voy a perder el tiempo porque no hay suficiente tiempo para echarlo a perder. Así es que es muy importante que nosotros permanezcamos en la fe, que permanezcamos en la palabra hasta que experimentemos la libertad del Señor, pero que nos aseguremos de estar ahí, allá, más bien, nos aseguremos de estar allá donde Dios nos dice que estemos y hagamos lo que Dios nos dice que hagamos y no nos quedemos pasivos ahí o aquí o allí, en la incredulidad, en la pasividad. Hay muchos creyentes, desafortunadamente, que se quedan ahí y creen que con una oración que otros hagan por ellos, o creen que con un evento extraordinario, donde haya quizá como en el tiempo de Elías, terremotos, viento, fuego, sus vidas van a cambiar rotundamente y para siempre. No. El propósito de tu vida y el propósito de Dios para ti y para los tuyos, para tus hijos, nunca será movido, nunca será quitado. Pero para que podamos entender, el propósito de Dios está aquí. Y tú, si no vives en la fe, si vives en la carne, vives aquí.
El propósito de Dios está allí y tú vives aquí. Así es que el propósito de Dios no puede manifestarse en tu vida de manera automática si tú de aquí no vas allí. Y eso no se puede hacer sino solo a través de la fe, solo a través de la palabra, de la fe en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Así es que es muy importante que entendamos esto. Así es que Elías, Dios le dijo, Elías, ve y haz tres cosas. Vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Vas a ungir a Jehú como rey de Israel y vas a ungir a Eliseo como tu sucesor. Tres cosas el Señor le pidió. Y Elías no hizo caso al Señor. Ungió a a Eliseo como su sucesor, pero no ungió a Hazael y no ungió a Jehú. Es decir, el rey de Siria siguió siendo rey y el rey de Israel siguió siendo rey. No hubo cambios. Y el propósito de que Elías ungiera a estos hombres como reyes era porque era necesario que los reyes que estaban en esos momentos, cuando Dios le habló, fueran quitados. Pero Elías no obedeció al Señor, Elías desobedeció. Y entonces podemos ver que Acab, rey de Israel, estando en su carnalidad, estando en su egoísmo, quiso comprar la viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y resulta que Nabot no le quiso vender la viña al rey y el rey se fue triste. Y el rey le dijo a su esposa y su esposa le dice, pues, ¿que acaso tú no eres rey? En otras palabras, diciéndole, tú puedes hacer todo lo que quieras. Y entonces la esposa le dijo, déjamelo a mí. Y la esposa hizo un contubernio para engañar a los jueces y para acusar a Nabot, y Nabot fue muerto. Lo apedrearon. Y entonces Acab y Jezabel poseyeron, es decir, se apropiaron de la viña de Nabot, como suele suceder, ha sucedido por muchos años y suele suceder ahora, así sucede. Los que están en autoridad, los que caminan en corrupción, se aprovechan de los débiles y les roban aún sus propiedades. Esto ha sucedido siempre, pues así lo hizo Acab. Y entonces, en el versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 17, Dios envía a Elías a Acab. Esto no hubiera sucedido si Elías hubiera ungido a Jehú y Jehú hubiera desplazado a Acab. Jehú hubiera tomado por fuerza el reino. Esto no hubiera sucedido, pero por causa de que Elías no obedeció al Señor y no hizo lo que Dios le dijo, Elías causó, si lo podemos ver así, que Acab, el rey, matara a Nabot y se apropiara de su viña. Así es que vino palabra del Señor, dice el versículo 17, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Vino palabra del Señor a Elías, tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y podemos ver cómo Nabot entra en conflicto, entra en guerra con el pueblo de Siria y invita al rey Josafat, al rey de Judá. Y resulta que en la guerra
el rey de Siria estaba decidido a matar al rey, directamente al rey Acab. Es decir, el rey de Siria dio órdenes para que se esforzaran para ir a matar al rey más que para guerrear o pelear contra los soldados de Israel. Y Acab, engañosamente, porque sabía que lo querían matar, entonces invita a Josafat, rey de Judá, para que pelee junto con él, y además lo engaña y le dice, ¿sabes qué? Porque has venido a pelear conmigo, a mi lado, ponte mis vestiduras reales. Y entonces Josafat se viste con las vestiduras del rey y salen a la guerra. Y entonces todos piensan que Josafat, rey de Judá, era Acab y lo rodean para matarlo. Pero afortunadamente, Dios tiene misericordia de Josafat. Y se dan cuenta los sirios que no es Acab y lo dejan ir. Y cuando lo dejan ir, dice la escritura que uno de los guerreros lanza una flecha y Acab estaba en su carro y la flecha lo alcanza y lo hiere, lo lastima. Y entonces resulta que Acab sigue en la guerra, pero al final Acab muere. Y sucede lo que Elías le habló, le profetizó. Ahora, es muy importante que entendamos algo. Esto no debió haber sucedido así, sino que Elías no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque aunque Acab muere, su hijo gobierna, toma posesión, cuando su hijo era tan malo y tan diabólico como su madre, como su padre, que habían hecho lo malo ante el Señor. Recuerde que del lado de la dinastía de David reinaban Judá. 2 tribus había en Israel del sur y 10 tribus había de los hijos de Jacob en el norte, y eran gobernados por hombres que no eran del linaje que Dios había escogido, y muchos hicieron lo malo ante el Señor. Se mezclaron con otros pueblos y, a fin de cuentas, lo que hoy conocemos como Israel no está contemplado en sí por las 10 tribus, porque las 10 tribus se mezclaron con otros pobladores, con otras, digámoslo así, con otras razas de personas. Ya no fueron genuinos, un pueblo que se mezcló, hubo mestizos, y después los mismos sirios se aprovecharon de ellos y todos los israelitas fueron esparcidos alrededor del mundo. Y se mezclaron, se perdió digamos que se perdió las familias originales, pero los judíos, llámese Judá y Benjamín, permanecieron y son los que permanecen hasta la fecha. Así es que después podemos ver que cuando Elías muere, bueno, más bien Elías no murió. Elías fue llevado al cielo, fue arrebatado por el Señor en un carro de fuego. Pero el punto interesante aquí es que hubo una gran hambre en Israel. Y el mismo rey que estaba atacando a Acab en esos momentos, el mismo rey sitió Samaria. Y en Samaria hubo una gran hambre, de tal manera que empezaron a comerse los unos a los otros. Ahora esto era digamos que en el tiempo de Eliseo, ya no de Elías. Pero aún no había sido ungido Jehú y Hazael como reyes de Siria y de Israel. Y es hasta después de este momento y este tiempo donde Eliseo unge a Jehú y Jehú toma posesión del reino de Israel y mata a Jezabel, que era diabólica, una mujer perversa, que había perturbado y que había engañado a las personas para que adoraran al demonio, al diablo. Entonces, es muy importante que podamos entender esto, que aunque Elías
No era perfecto, Dios lo usó con gran poder. Y aunque Elías no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, de todas maneras, Dios no quitó el propósito que tenía en Elías. E inclusive Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Vamos a estar viendo hacia adelante la historia entre Elías y Eliseo y cómo Eliseo recibe la doble unción que tenía Elías. Así es que en la historia de Elías hubo 8 milagros que sucedieron y en la vida de Eliseo hubo 16 milagros porque Eliseo recibió una doble porción del espíritu de la unción que tenía Elías. Y muchos utilizan esta manera o esta historia para desear la doble unción de Elías que tomó Eliseo. Pero nosotros no necesitamos ni una porción ni la doble porción de la unción que tenía Eliseo o la unción que tenía Elías. Porque nos basta con la unción de Jesucristo con la cual tú y yo fuimos ungidos. Un cristiano significa, es un seguidor de Cristo, seguidor de la palabra, que permanece en la palabra, pero que está ungido. Cristiano viene de Cristo y Cristo es el ungido. Así es que los creyentes nacidos de nuevo, los cristianos, no somos ungidos con la unción de ningún otro hombre en el Antiguo Testamento. Ni José, ni Daniel, ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, ni Eliseo, ni de Elías, pero con la misma unción con que fue ungido el Señor Jesús. Ahora, solo haciendo un resumen importante. Entonces, tú y yo siempre podemos echar mano de toda la palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Recuerda, la palabra es la verdad. La palabra es la verdad, aunque muchos en este mundo digan que la verdad, que quién tiene la verdad, que la verdad es relativa, pero la palabra de Dios es la verdad. Y nosotros tenemos que aprender a ser instruidos, enseñados, inclusive amonestados por la palabra. Pero tenemos que discernir la palabra a través de la gracia, de la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, sabiendo que estamos en un nuevo pacto en Cristo Jesús, un pacto que está fundado sobre mejores promesas. No estamos viviendo en maldición porque Cristo Jesús nos redimió de maldición, pero tenemos que entender que sí podemos ser bendecidos por la palabra porque es palabra de Dios desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, pero sabiendo dividir bien la palabra, sabiéndola entender bien, sabiendo a quién fue hablada y cómo nos podemos beneficiar en Cristo, no sin Cristo. Recuerde, el mismo Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y también en la escritura dice en Juan que con Cristo vino la gracia y la verdad. Así es que tú y yo tenemos que discernir la palabra a través de la gracia y la verdad. Pero sobre todo, la palabra no la podemos entender si el Espíritu Santo no la revela. Y esta es la bendición que como creyentes tenemos, que como somos nacidos por el poder de Dios, a través de la fe, por voluntad de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros, fuimos creados o recreados en la justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y dice la Escritura en 1 Corintios 2:12 que en el capítulo 2 dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pero para nosotros nos fue dado el Espíritu, no del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha sido concedido. La palabra tiene que entenderse y es revelada espiritualmente por el Espíritu de Dios. Y recuerde que la palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, para corregir. La palabra es inspirada, es el mismo aliento, la vida de Dios. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que es muy importante que entendamos esto. Así es que nosotros tenemos que permanecer en la palabra y poner palabras en nuestra boca y permitir que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Tú no fuiste llamado a ser pasivo o a estar pasivo. Tú no fuiste llamado a que no experimentes nada de lo que estamos entendiendo, declarando, compartiendo, estudiando, aprendiendo. Tú no fuiste llamado a permanecer indiferente. Recuerda, la palabra no te puede aprovechar y el poder de Dios no se puede manifestar a través de ti si tú no crees la palabra. Pero necesitamos no solo
conocer la palabra, entenderla y creerla correctamente y permanecer en ella para que la palabra concebida en el corazón empiece a manifestar su poder. Tú y yo fuimos llamados a experimentar el poder de la palabra de Dios. Tú y yo fuimos llamados a experimentar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tú y yo fuimos llamados a participar de la naturaleza divina de Dios y a participar de la gloria de Cristo, porque dice la Escritura, en primera de Juan 4:17. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y cuando nosotros entendemos que necesitamos renovar nuestras mentes con la palabra del Señor, cuando nosotros entendemos que si nos fijamos atentamente a la ley de la libertad, en la palabra del Espíritu o en la Biblia, que es un espejo que nos revela la imagen de Cristo, entonces seremos transformados en la imagen de Cristo de gloria en gloria en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que las experiencias que Elías tuvo, esas también las puedes tener tú y aún mayores, y no en el juicio, y no, aunque estamos en un mundo que es un mundo que está en caos y un mundo que tiene adversidad, porque todo, prácticamente todo va en contra de la palabra del Señor. Pero tú y yo necesitamos poner la palabra de Dios en nuestras bocas y saber que la palabra tiene poder y experimentar el sustento, experimentar la gloria, experimentar el poder de Dios para bendición, no solo tuya y de los tuyos, sino de muchos que están esperando por ti. Si tú y yo no hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, muchos van a sufrir. Si tú no haces lo que Dios te dice que hagas y no estás en el lugar donde Dios te dice que estés, no solo tú vas a sufrir, los tuyos van a sufrir, pero muchos que están esperando por ti, para que Cristo les sea revelado, van a sufrir. Muchos van a sufrir por causa de que nosotros no hagamos lo que Dios nos dice que hagamos y no estemos en donde Dios quiere que estemos. Ahora, Dios no nos condena. Dios no nos culpa. Dios nos sigue amando y nos va a salvar. Pero tú y yo fuimos llamados a un propósito, con un propósito glorioso, para que seamos diligentes y entendamos que tenemos que hacer lo propio. Solo lo voy a platicar, quizá la próxima reunión lo podamos estudiar un poco, pero en Lucas 16 tú puedes ver la historia del Señor Jesucristo hablando acerca del mayordomo infiel. El mayordomo infiel que estaba administrando y robando incorrectamente a su señor y el señor lo llama a cuentas. Y aquel mayordomo, como era infiel, sabía que lo iban a correr y actuó ahí de una manera que el mismo señor alabó la actitud del mayordomo porque negoció con los deudores dándoles un descuento para que pagaran inmediatamente, para hacer amigos en las riquezas injustas. Y el Señor Jesucristo dice, hagan amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas celestes. Y lo que Dios estaba diciendo prácticamente, lo que Cristo estaba enseñando prácticamente es, utiliza tus recursos, tu dinero, utiliza los recursos y el dinero que Dios te ha dado para el evangelio, para ministrar el evangelio. Úsalo para el evangelio, para la predicación de Cristo, a través de diezmos y ofrendas o a través de donaciones. Úsalo, porque cuando tú siembras en el evangelio, dice, cuando estés en el cielo, muchos se acercarán a ti y te darán las gracias, porque por causa de ti, muchos escucharon el evangelio y fueron salvos. Para que cuando éstas falten, es decir, cuando tú ya no estés en este mundo, dice, te reciban en las moradas celestes. Para que cuando tú predicas, para que cuando tú utilizas los recursos sembrando en el cielo y no en la tierra que se corrompe, pero en el ministerio, en el evangelio, tú vas a causar, no necesariamente porque no prediques, pero tú vas a causar que muchos conozcan la verdad y conozcan a Cristo y te recibirán en las moradas celestes dándote las gracias. Así como por causa de algo glorioso que tú das cuando ofrendas, cuando das, cuando inviertes en el reino, así también, y bendices a mucha gente y en el cielo habrá gloria, así también, si no hacemos lo que Dios nos dijo que hagamos y no estamos en el lugar donde Dios nos dice que estemos,
vamos a causar no solo que suframos nosotros, que sufran los nuestros, pero que sufran otros que están esperando por nosotros, para que Cristo Jesús nazca en sus corazones, para que Cristo Jesús les sea revelado, para que la gracia, la verdad, la bendición de Dios les sea revelada a ellos, en el nombre de Jesús. Pero recuerda, Dios es un Dios bueno. Dios no nos castiga. Todo el castigo y el juicio fue sobre Jesús. Dios nos ama, pero quiere que aprendamos y que seamos inclusive amonestados para no ser negligentes, pero ser diligentes, perseverar y ser sensibles a la voz del Señor en el nombre de Jesús. Padre bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, que recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia y declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.